Soy el pastor Víctor Guerra y estamos en la cobertura de nuestros apóstoles Luis y Marta de Urribarril. Les bendecimos mucho y el tema se titula Vuelve a casa. Vuelve a casa. Hay muchas circunstancias que nos llevan a alejarnos de Dios. Hay muchos problemas, pecado, aflicción, que nos llevan a separarnos de Dios, a separarnos de estar en su casa, a separarnos de Dios, porque todo eso nos lleva a tomar esa decisión de ir, como nos están presionando, como hay una presión en nosotros, nos lleva a alejarme de Dios, y nos lleva a irme de la casa de Dios, porque todo eso va acumulándose uno con otro, y a lo que venimos a ver es una bomba que explota. ¿Y qué hacemos nosotros? La paga siempre es Dios. La paga siempre es Dios. ¿Qué hacemos? Nos vamos. Decimos, yo me voy porque esto es mucha presión para mí. Yo me voy por el pecado que cometí. Yo me voy por las presiones que tienen a mi alrededor. Pero yo me voy. Y nos alejamos. Y esa es una de las peores decisiones que nosotros, como seres humanos, podemos tomar. Porque estar fuera de la voluntad de Dios es malo, malísimo. Porque qué bueno puede venir de estar fuera de las cosas de Dios. Es muy malo. Tomamos malas decisiones allí por hoy. Y miren, yo desde pequeño íbamos a la iglesia. Y hubo un momento en que nosotros íbamos por costumbre, o sea, por obligación, desde chiquito. Pero cuando Dios se revela a mi vida, yo tenía como 14, 15 años, más o menos, que Dios se me muestra. Me pusieron en disciplina. Anteriormente que ponían en disciplina. Y cuando me ponen en disciplina, y la disciplina era más bien que ir a los hospitales, teníamos como una enseñanza todos los días, y teníamos que más bien ir a buscar más de Dios. Ahí cuando yo conozco a Dios, y yo digo, espérate, wow. Pero después dije yo, eso fue para mí bien. Cuando me dijeron que me iban a poner disciplina, Dios de la gloria. Entonces, pero eso fue, nos pusieron en disciplina, por eso. Ajá. ¿Y saben por qué nos pusieron en disciplina? Les digo, no por algo maluco como ustedes piensan, por bailar. Por bailar, en serio, es en serio. Por bailar nos pusieron en disciplina. Por eso es que gracias a Dios, que Dios nos ha dado la revelación, pero imagínense, por bailar. Ajá. Pero por bailar nos pusieron en disciplina. Pero después, como a los 17 años, yo me aparto de Dios. Yo me aparto de Dios. Yo me alejo de Dios. Aún conociendo de Dios, aún cuando iba para la iglesia, yo me comienzo, porque eso va poco a poco. Poco a poco uno se va alejando, poco a poco uno se va apartando de Dios. Y a lo que uno viene a ver, ya está fuera por completo. Y uno decía, pero ¿cómo? Si esto no es lo que yo quiero. Yo quiero estar ahí con Dios. Pero, y poco a poco, me iba alejando de Dios. Y ya después estaba muy lejos de Dios. Lejísimo de Dios. Y a veces nosotros pensamos que nunca va a llegar ese momento de que estemos sin Dios. De que nos apartemos, de que nos alejemos. Pero muchas veces llega. Muchas veces llega por las presiones. Muchas veces llega por las amistades. Muchas veces llega por tantas cosas que nos van separando. Y alejando. Y eso a quien nos daña es a nosotros. Porque uno no se siente bien cuando está fuera de Dios. Uno no se siente cómodo cuando está fuera de Dios. En cambio, cuando uno está aquí, uno baila, bicha, se goza, disfruta. Porque es Dios que está cambiando tu lamento en baile, tu tristeza en gozo. Es Dios. Tu lamento en paz. Es Dios que lo hace cada vez que uno viene a la iglesia.
pero uno se va alejando de la presencia de Dios. Y eso es lo peor que nosotros, como ser humano, podemos hacer, porque estamos mal. Y quiero compartirle una historia en donde relata esto muy bien. Vamos en Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. Dice, también le dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos, de su padre, le dijo al padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Habían 2 hijos. Y uno le dijo, papá, yo quiero que tú me des toda la herencia, lo que a mí me corresponde. Dámelo ahorita. No quiero cuando te mueras, lo quiero ya. Estaba en todo el derecho, lo podía hacer porque todo era de él. Ahora, les pregunto, ¿esa era la voluntad del papá? No era la voluntad del papá darle la herencia al joven, el hijo. No era la voluntad de Dios. Entonces, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a la provincia muy apartada. A la provincia muy apartada. Se fue. Y a veces nosotros pensamos que como Dios nos da algo, esto viene de Dios. No precisamente, ojo, porque aquí el papá que representa a Dios le dio lo que le correspondía, aun cuando no tenía que dárselo, porque no estaba capacitado para eso, no estaba preparado para eso. Y muchas veces Dios nos da a nosotros cosas que no estamos preparados. ¿Por qué? Porque nosotros se las pedimos, aún sabiendo que nos va a destruir, aún sabiendo que nos vamos a alejar. ¿Cuántas veces han pedido usted por trabajo? Y Dios le da su trabajo. Y Dios le da el trabajo. Entonces cuando tenemos el trabajo, no venimos. Y Dios sabe, Dios conoce que te vas a apartar. ¿Cuántas veces no le pedimos a Dios por un negocio? Cuando tenemos el negocio, ni Dios nos lo da, hace las cosas y nos apartamos. No colocamos a Dios en primer lugar. Cuando le pedimos a Dios un esposo, Dios nos lo da. ¿Pero qué hacemos? Nos apartamos. Le pedimos a Dios un hijo o una hija, ¿pero qué hacemos cuando nos lo da? Nos apartamos. Porque ya no tengo tiempo, porque mi hijo me quita mucho tiempo. ¿Para qué lo estás pidiendo entonces? Mi negocio me está quitando mucho tiempo. Pero tú lo estás pidiendo. Mi familia me está quitando mucho tiempo, pero tú la pediste. Tú oraste por tu familia, que Dios te la diera. Que te diera hijos, tú lo oraste, le pediste eso. Por tu trabajo, lo hiciste. Pero cuando Dios te lo entrega, muchas veces sabes que Dios te vas a apartar. Porque anteriormente lo buscabas, clamabas, orabas, ayunabas, hacías vigilia, intercedías, hacías de todo para que se cumpliese esa petición. Pero ya después que se cumplió, adiós. Ya no hay esa misma intensidad que había antes. Ya no hay el mismo fuego que había antes. Ahora no, ahora lo dejo pasar. Ahora me da igual muchas cosas. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, en una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Se fue a un lugar lejos. Por eso es que muchas veces nosotros nos vamos lejos. No nos gusta estar cerca, porque saben, nos conocen, nos van a decir las cosas. Nos vamos siempre a un lugar lejos. Usted cuando se va a una discoteca, a una fiesta, no busca fiestas donde quedan cerca. ¿O sí? Usted cuando va a consumir no busca a alguien cerca.
buscarlo más lejos, para que nadie lo vea, para que no lo conozcan, lo que usted está haciendo. Y esto es lo que está haciendo el hijo pródigo, irse a un lugar lejos. Y nosotros nos vamos lejos, pensando de que Dios no nos va a ver, pensando que no podemos escapar de Dios. ¿Y cuándo usted se va a escapar de Dios? Nunca nos podemos escapar de Dios. Porque Dios es omnisciente y omnipresente, lo sabe todo y lo ve todo. Él sabe todo lo de nosotros y está en todo lugar. Aunque nos vamos a la luna, Él está allí. Aunque nos vamos a esconder en lo más profundo, Él está allí. No le vamos a engañar. Pero nosotros pensamos que podemos engañarlo. Como el hijo pródigo. Que él pensaba que podía engañarse yéndose lejos. Él pensaba que podía hacer lo que quería porque nadie lo conocía. Porque nadie estaba cerca de él. Dice, no estaba preparado para recibir el dinero. No estaba preparado para recibir esa herencia. ¿Por qué? Porque la malgastó toda. ¿Cuántas personas usted ha visto que se ha ganado la lotería y no tiene nada? Que ha ganado premio y no tiene nada. ¿Por qué no tiene nada? Porque no están preparados para esa magnitud de dinero. ¿Cuántas personas se han ganado al quino? Muchas. Y le aseguro que la mayoría no vive ahorita de eso. Está peor, está arruinada. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted tiene mucho dinero, todo el mundo va detrás de usted. A querer siempre a embargarlo, a querer hacer cosas, porque saben que usted tiene dinero. Pero no lo todo. Y nosotros pensamos, Señor, yo quiero sacarme la lotería. Y oramos por eso, ¿no? Señor, yo voy a jugar este número. Esas son nuestras oraciones. Señor, yo te lo voy a jugar, Señor, pero antes te lo pido. Vamos, y hacemos el rezo y todo. Para que sea más espiritual. No, mi hermano. Y pedimos cosas que no somos capaces de soportar. Pedimos cosas que no estamos en la capacidad. Miren, ¿saben que en los talentos Dios les dio a las personas conforme a su qué? Su capacidad. A uno le dio ¿cuánto? 5. A otro le dio ¿cuánto? 2. Y a otro 1. Pero le dio así ¿por qué? No porque, sino según su ¿qué? Capacidad. Según tu capacidad Dios te va a dar. Porque como Dios, si tu capacidad es de 1 litro, no puedes meter 100 litros ahí porque se explota. ¿Cuándo se explota? Se explota. Y pedimos, Señor, dame más. No, pero aumenta tu capacidad. ¿Y cuál es tu capacidad? Es aquí. Es en la mente que tiene que aumentar tu capacidad. Porque si tu mente es limitada, no puede entrar. Por eso es que la Biblia dice que odre en vino nuevo no entra en odre viejo. ¿Por qué? Porque se rompe. Pero es la mentalidad que nosotros tenemos, que tenemos que cambiar, tenemos que ampliarla para que podamos recibir más. Porque este hijo no tenía buena mentalidad para poder recibir lo bueno de Dios, de su papá. Amén. Seguimos. Dice, y se fue y se arruinó y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentara cerdo. Para que apacentara cerdo, cochino. Eso para los judíos es malísimo. Es un animal inmundo. Y él ahora no solamente estaba en la gloria, todo el mundo quería beber con él, rumbear con él, andar con él. Ahora nadie estaba con él. ¿Quién estaba? Nadie. Nadie estaba con él. Y eso es lo que nosotros decimos muchas veces. En los momentos que usted tiene dinero, ahí todo el mundo es su amigo. Cuando llegue el momento, todo el mundo le va dando una cerveza. ¿Pero por qué no le vendo un plato de comida? Para la cerveza la gente no ve plata, ni cuánto gasta, no ve eso. Puede gastar millones sin beber. Pero cuando van a la comida, pero bueno, mujer, ¿qué estás pidiendo tanta comida? Pero cuando van al depósito no dicen eso. Cuando van a beber, no dicen nada de eso.
Y él se quedó sin nada. Y iba a pasar los cerdos, los más bajos. Dice el 16, y deseaba llenar su vientre con la algarroba que comía los cerdos. Eso es lo que él deseaba, comer la comida de los cerdos. Anhelaba, imagínense el hambre que tenía este hombre. Que no solamente porque una cosa es que te obliguen a comer algo que a ti no te gusta, por lo menos a mí no me gusta comer cebolla. Si yo me la puedo comer obligado, pero una cosa es que anhele, así como la hamburguesa, ay, qué rico, ¿verdad? La anhelo. Pero él anhelaba la comida de los cerdos, el desperdicio. El desperdicio anhelaba él comer. Y lo peor de todo es que no le daban nada. Y él anhelaba la comida de los cerdos. Lo que estaban los cerdos comiendo. Deseaba, pero nadie le daba nada. Miren lo que dice en Oseas 14:1. Oseas 14:1. Dice, vuélvete, Israel, al Señor tu Dios. Vuélvete al Señor tu Dios. Tú que caíste a causa de tu pecado. Vuélvete, le dice Israel. Tú, vuélvete. Tú que caíste. Está en lo más bajo. Porque ese hombre estaba en lo más bajo. ¿Y a causa de quién? De nuestro pecado. Porque muchas veces culpamos al vecino. Culpamos a pendejo. No. ¿Es a causa de quién? De nuestro pecado. ¿A causa de quién estaba comiendo él? No por culpa del papá. Porque el papá no deseaba que comiese la comida los cerdos. El papá que deseaba que se quedase en casa comiendo como un príncipe, como un hijo. Eso es lo que decía Dios para ti. Pero nosotros muchas veces deseamos es comer la comida, los desperdicios que el sistema nos da. No es lo mismo. Es peor. Está la fea, hambriento, que estar en la casa de Dios de tu papá. Dice, vuélvete, porque has caído, has estado bajo, vuélvete. Dice, y el 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí pesco de hambre. Y volviendo en sí. Aquí es donde tenemos que nosotros analizar. Si nosotros, él dijo que volviendo en sí, porque estaba totalmente nublado su mente, su visión. Él pensaba que estaba bien. Él pensaba que lo estaba haciendo bien. Como muchas veces nosotros pensamos así. Él no estaba pensando que estaba mal estar lejos de la casa de su papá. Él pensaba que estar lejos de la casa de Dios estaba bien. Pero dice, volviendo en sí, dice, los jornaleros, o sea, los sirvientes comen mejor que yo. Están comiendo mejor que yo. Y yo que soy hijo, imagínense. Y yo estoy comiendo ni los desperdicios. Porque ni los desperdicios me quieren dar. Nada me quieren dar. Dice, volviendo en sí, es cuando reaccionó el fondo de donde había llegado. Ahí pudo ver qué tan bajo estaba, qué profundo estaba, que dijo, volvió en sí. Porque muchas veces nosotros siempre tenemos que esperar que nos llegue un golpe para que nosotros podamos volver en sí. Siempre tenemos que esperar que nos llegue una enfermedad para que podamos volver en sí. Siempre tenemos que esperar que nos llegue una mala noticia para que volvamos en sí, para que podamos reaccionar. No esperemos ese momento. Reaccionemos ahora. No esperemos para mañana. Esperar haciendo golpe. Hay que reaccionar y volver en sí. Hay que reaccionar.
Dice, se quitó la venda de sus ojos y se dio cuenta de su realidad. Porque muchas veces cuando está el cuarto desacomodado y la luz está apagada, no nos damos cuenta. Pero cuando encendemos la luz y vemos, pero si está todo desacomodado, todo mal, sucio. ¿Por qué? Porque prendimos la luz. Entonces ahora cuando vemos Dios de la gloria, qué mal estaba yo haciendo las cosas. Qué mal estaba yo caminando. Dice, mientras no queramos aceptar el estado real de nuestra vida sin Dios, no podemos tomar la decisión de volver a sus caminos. Si no entendemos que estamos tan alejados de Dios, ¿cómo vamos a tomar la decisión de buscarlo, su camino? De retomar su camino, de volver a Él. No podemos. No podemos volver. Dice, todo hijo tiene que anhelar estar en la casa de su padre. En Salmo 84, 2. Salmo 84, 2. Dice, anhela mi alma y aún deseas con ansia los atrios del Señor. Lo que más anhelo, deseo, es estar en los atrios de Dios, en la casa de Dios. Nosotros tenemos que anhelar estar en la casa de Dios, anhelar eso, en la casa de Dios. Y dice el 18, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él dijo, me voy a levantar y voy a pedirle perdón a mi papá y a Dios, porque he pecado contra el cielo, porque él ya ahora cambió las cosas. Ahora sí pudo reconocer que estaba pecando. Ahora sí pudo ver cómo estaba su vida, que estaba totalmente vacía, sola, desafortunada, afligida. Y él dice, el 19 dice, yo no soy digno de ser llamado hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él le quiere decir, yo no voy a ser digno, aún ni de que me llames hijo, pero aún con todo eso, yo quiero que me contrates con tu jornalero. Esto, miren cómo el papá trataba a un jornalero, que él aún deseaba ser como ellos. Imagínense cómo el papá trataba a los jornaleros, si lo trataba bien. Entonces también trataba bien a sus hijos. También tenía cuidado de sus hijos. Dice, y el 20, levantándose, vino a su padre. Levantándose, vino a su padre. En los dos versículos anteriores, es un plan que él tenía, de ir a la casa de su papá, de ir a la casa de Dios, de volver a su casa, donde él pertenece. Pero por las circunstancias no estaba en su casa. Pero muchos de él se levantó. No solamente fue algo de deseo, porque muchos deseamos volver a la casa de Dios, pero no accionamos. Muchos deseamos hacer algo, pero no lo accionamos. Pero él se levantó y fue a la casa de su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y lo echó sobre su cuello y lo besó. ¿Cuál era lo que le correspondía a ese hijo? ¿Castigo o no? Por las cosas que estaba haciendo. ¿Qué era lo que le merecía? Una condena. Porque eso es lo que él se merecía. Y que muchas veces nosotros, ¿qué es lo que nos merecemos? Es eso, un castigo, una condena. Pero él dice, ¿cómo lo recibió? Con los brazos abiertos. Y muchas veces a nosotros nos cuesta
que Dios, nuestro papá, nos reciba con los brazos abiertos. ¿Por qué nos cuesta que recibir eso? Porque nuestros papás no han sido así. Nuestros papás nos vemos equivocados y nos han maltratado. Nos hemos equivocado y en vez de dar misericordia, nos han condenado. En vez de ser movidos por misericordia, nos han dañado. Y nos han hecho más bien que nos alejemos de ellos y de Dios. Entonces cuando pensamos que Dios es así, nuestro papá no podemos asumirlo. Decimos, ¿cómo? No puede ser posible. Si mi mamá y mi papá no son así, y Dios me va a perdonar, aún sin merecerlo, sin merecerlo. Porque esto no puede para que nadie se gloríe. Usted salta, vean que me pelea, no va a hacer algo que Dios lo ame más. Dios lo ama a usted, tal y como usted es. Dios desea hacer algo en su vida. Dice en Oseas 14:4. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo sanaré su rebelión y su ira fue quitada. Y los amaré de pura gracia. ¿Es de qué? De pura gracia. Dios sanó la rebelión y la ira se quitó. ¿Por qué? Por gracia. No fue obra. No es por obra. Es por gracia. Es por gracia que usted puede recibir el amor de Dios, la misericordia de Dios. Dice, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios porque todos pecamos. Todos pecamos. Pero a través de Jesucristo hay redención de pecado. Que Jesús pasó hasta la frente de nosotros. El Padre nos ve a través de Jesús. Sin mancha, sin arruga. Porque así fue Jesús y es Jesús. Sin mancha, sin arruga. Y nosotros nos queremos condenar. Nosotros nos queremos más bien es alejar más de Dios. Alejar más de la casa de Dios. No, cuando el papá, porque esto es representación de Dios. Cuando el papá llega, hay fiesta, hay gozo, hay alegría. Porque su hijo ha vuelto. El hijo que se había perdido, había vuelto a casa. El hijo que por cuánto tiempo había esperado, había llegado. Noche tras noche, anhelando su llegada. Día tras día, anhelando que llegara. Porque ¿saben qué es difícil? Que un hijo de usted esté fuera de su casa. Es difícil. Y es duro como papá. Que ya usted no tenga el control de su hijo. Que ya usted no puede hacer nada por su hijo, físicamente hablando. Porque ya el papá perdió el control. Él anhelaba que su hijo volviera a casa. Y anhela que tú vuelvas a casa. Y anhela que tú vuelvas hoy a casa. Que tú vuelvas hoy a casa. Y su fiesta banquete. Aún el hijo menor, el hijo que quedó, se puso de mal humor. Dijo, hagan el mejor banquete, preparen todo, lo mejor, porque mi hijo ha venido. Y el hijo que estaba ahí se puso celoso. Se puso de mal humor. Se puso mal creado. Porque él estaba haciendo todo eso. Y él no estaba ahí. Y le preguntó, fue el sirviente, no el papá. ¿Qué está pasando aquí? Y dice, tu hermano ha llegado. Y el papá dijo, preparen el mejor becerro. Dice, tú nunca me lo has dado a mí. Dice, pero si todo es tuyo. Porque ya se repartió la herencia. Y muchas veces él
El hijo que se quedó también estaba perdido dentro de la casa. Y nosotros muchas veces estamos como el hijo de la casa. Estamos en la casa, pero perdidos, sin relación. Porque él no tenía revelación de hijo, de siervo tenía él, de jornalero. Y no quería recibir lo que por herencia le correspondía. Porque ya eso era de él. Pero tenía mentalidad de jornalero. ¿Por qué no le preguntó al papá directamente? Le preguntó fue el siervo de los jornaleros. ¿Qué está pasando aquí? Y muchas veces nosotros ni le preguntamos a Dios. No hay una buena relación con Dios. ¿Y qué hace usted cuando llega una persona que ha estado apartada? ¿Qué hace usted cuando una persona que usted la ha visto pecar muchas veces y ahorita está acá? ¿Qué hace usted? Porque somos buenos para condenar. Nos gusta juzgar a las personas. Eso nos fascina, hablar de las personas, criticarlas, murmurar. Dice, mira, vi, ese no se la da de perfecto. Ya se cayó, pecó, hizo esto. Y se la daba de santo. La Santísima Trinidad de allá. Y ahora pecó. Y ahora volvió. ¿Qué hace usted? Porque nosotros no creemos que la gente dañada, herida, bueno, las matamos para que no vuelvan. Las pisoteamos para que no vuelvan. Este es el único ejército que manda a sus propios soldados seguidos. Usted va a la guerra y los soldados que no conocen de Dios buscan a su amigo que está herido. Lo buscan, luchan por él, para que no se muera en la guerra. Y nosotros lo dejamos que se muera solo. No nos importa el soldado herido. Nuestro amigo herido. No nos importa que se muera. Nos da igual si se muere o no se muere. Y ellos, si la lucha, muchas veces aún pierden su vida buscando a su amigo. Hay una película que se llama El último soldado. Se la recomiendo. Y él luchaba, y es cristiano, y él buscaba a todas las personas, a todos los que él estaban heridos. Y decían, pero si no importa, ya eso no hay solución, ya no tenía las piernas, no importa. Él igualito lo iba y lo buscaba. Se lo montaba, porque ya estaban sin piernas, las piernas destrozadas. ¿Y nosotros qué hacemos cuando están las piernas destrozadas de nuestro amigo? Le damos así. ¿Qué hacemos cuando la herida está abierta? ¡Ah! Para que sepa lo que se siente doler. No, no haga eso. Porque con la valla que usted mida, sea usted medido. Todo lo que usted siembre es lo que usted va a recoger. Todo. Dice, Dios no puede ser burlado. Todo, no algunas cosas. Todo lo que usted siembra es lo que usted va a recoger. Si usted siembra misericordia, en ese momento cuando nosotros estamos bien, porque muchas veces la vida da vuelta, hoy estamos bien, hoy estamos fuertes, pero mañana no podemos estar fuertes, mañana no, da mucha vuelta la vida. Una vez, miren, nosotros teníamos en Venezuela, teníamos dinero y teníamos personas de servicio. ¿Y saben qué? Y la persona que quedamos en casa sin nada, después, sin nada. ¿Y ¿saben dónde nos quedábamos? En la persona que era de servicio. Y no en su casa porque no cabíamos, era un rancho, pero ni en su casa, era en el patio, en el terreno, afuera. Da mucha vuelta el mundo, da mucha vuelta. Entonces es mejor que nosotros siempre estemos sembrando misericordia porque no sabemos en qué momento la vamos a necesitar. Dice, vosotros que sois espirituales, tratadlo con espíritu de mansedumbre, no vaya a ser que usted también caiga. Eso lo dice la Biblia. Si sois espirituales, tratadlo con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que nosotros también caigamos. No vaya a ser que nosotros caigamos.
y nos creemos los super santos. No somos super santos. Todos aquí pecamos. Nadie me puede decir aquí, yo, pastor, no peco, porque le arranco la cabeza una vez. Que se vaya una vez por cielo. El super santo que se vaya por cielo. Porque yo también peco. Yo también peco. Y en la Biblia, ¿qué hombre no cometió un error? Que lo muestren. Pero a través de eso, Dios seguía fortaleciendo las cosas. Vamos en proceso de cambio. Vamos en proceso. Nos equivocamos. Pero que nosotros nunca nos alejemos de los Dios. Y mire, y después de cuando yo volví, nunca ya me he apartado ya de Dios. Y han venido fuertes momentos, claro. Han venido momentos difíciles para uno apartarse de Dios. Como para votar. Difíciles. Para uno separarse de Dios. Para uno dejar las cosas de Dios. Y antes de uno de ser pastor, han llegado momentos difíciles en mi vida. En donde, ¡pum!, me han golpeado duro. Pero nunca he dejado las cosas de Dios. Siempre me he mantenido en las cosas de Dios. No haciendo las cosas perfectamente, porque como les digo, me he equivocado. Pero sí he estado siempre enfocado en las cosas de Dios. Siempre enfocado en las cosas de Dios. Y Dios te está llamando hoy a que vuelvas a su casa. A que vuelvas a su casa. Y mira lo que dice. Vamos a Isaías 41. Isaías 40, verso 1. Dice, consuelen a mi pueblo, dice Dios. Consuelen a mi pueblo, dice Dios. Muchas veces, ¿cómo nos han pintado a Dios? Como un Dios malvado, como un Dios condenador. Así nos ha pintado la religión. ¿Qué es así? Y miren cómo dicen, consuelen a mi pueblo. Dios desea consolarte en ese momento de soledad. Dice, habla con ternura a Jerusalén. ¿Habla con qué? Con ternura a Jerusalén, a ustedes, nosotros. Dígale que se acabaron los días tristes, los días, y que su pecado están perdonados. Y si el doble castigo fue por todo su pecado. Pero se acabaron los días, ya se acabaron. Ya se acabaron esos días de dolor, de aflicción, de tristeza. Se acabaron. ¿Por qué? Por volvernos a Dios. Por volver a su casa. Porque Dios cambia todas las cosas. Dice que Él cambia nuestro lamento en baile, en gozo, en alegría. Es extraordinario. Les recomiendo nunca apartarse de Dios. Nunca separarse de la casa de Dios. Aunque vengan muchas tentaciones, como este hijo pródigo, que le llegó la tentación del dinero. Y esta era la tentación de él. Pero muchos no tienen esa tentación del dinero. El dinero le va y le viene. Pero hay otras tentaciones que sí te pueden sacar de la voluntad de Dios. Porque Dios te permite dar cosas que no sea la voluntad de Dios. Porque no es tu capacidad. Así como este hijo pródigo no estaba capacitado para recibir esa herencia. Y nosotros muchas veces, ojo con lo que nosotros le pedimos a Dios. Ojo ahí. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque nosotros, dice, pedir se os dará. Entonces, hay principios que nosotros con fe lo podemos accionar, para buscar. Pero no es la voluntad de Dios. Y nos estalla en nosotros. Nos quebranta, nos explota. Nos frustramos, nos amargamos. Porque no somos capaces de seguir avanzando con un peso que nos sobrepasa a nosotros. Es como que él llevar 1 tonelada en su peso ahorita. No lo va a poder llevar. Y nosotros decimos, Señor, dame 1 tonelada de dinero. Llévala pues. No vas a poder llevarla. Entonces, de acuerdo a tu capacidad. Pero vuelve a la casa
de Dios. Esos cosas, pensamientos que vienen de no ir, de no hacer las cosas, tenemos que ir apartándolo. Y siempre ir a la casa de Dios. Amén. Vamos a despedir la transmisión y vamos a colocarnos de pie, por favor.